Bien, chicos, vamos a recordar aquí cómo ocurre el proceso de duplicación del ADN. Para eso, pues he adelantado algunas imágenes y sobre ellas vamos a trabajar. El proceso de duplicación del ADN, recuerden que se inicia desde la fase S de la interfase. Fundamentalmente es un proceso que está guiado, liderado por enzimas. Aquí he puesto las enzimas y vamos a ir mencionando lo que hace cada una. La primera acción la tiene la topoisomerasa. Es una enzima que permite que el ADN se descondense un poco, se relaje un poco, es decir, pierda un poco la, lo compacto que pueden estar las dos cadenas al estar juntas. Es lo primero que ocurre, va a empezar a relajarse un poco o a desenrollarse. Enseguida viene la acción de la enzima ADN polimerasa. Hay diferentes enzimas o diferentes clases de ADN polimerasa 1, 2 o 3. Aquí lo importante es que la ADN polimerasa va a tener una acción incidente primero para señalar por dónde se va a empezar a hacer la duplicación. Lo primero que tiene que ocurrir es que las dos cadenas de ADN se deben separar. Aquí, para efectos de la explicación, hemos hecho una con color rojo y una con color azul para poderlas identificar mejor. La enzima que permite que las cadenas se separen es la enzima helicasa. Generalmente se representa por un triangulito. ¿Qué hace la enzima helicasa? La enzima helicasa rompe los puentes de hidrógeno. Recuerden que, de acuerdo a la explicación de Watson y Crick, los puentes de hidrógeno son enlaces que unen las bases nitrogenadas entre sí. Cuando la enzima helicasa va rompiendo los puentes de hidrógeno, las cadenas van quedando separadas y van exponiendo las bases nitrogenadas. Recuerden que, de acuerdo a la ley de Chargaff, si yo supongo, por ejemplo, que esta cadena tenía la secuencia adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, guanina y citosina, es porque la cadena complementaria entonces debe tener, si aquí iba adenina, pues acá timina, si acá timina, adenina, si acá guanina, citosina, si acá citosina, guanina, si acá adenina, timina, si acá timina, adenina, si acá guanina, citosina y si acá citosina, guanina. Recuerden, siempre manteniendo la ley de las purinas unidas a pirimidinas. El punto por donde comienzan a separarse las cadenas, ese punto recibe el nombre de horquilla de replicación. Voy a poner acá las siglas. Y generalmente las cadenas de ADN no empiezan a separarse en orden, ni tampoco en orden consecutivo de cromosomas. Puede iniciarse por diferentes partes, de tal manera que los cromosomas pueden verse las dos cadenas separadas en diferentes sectores, y a eso se le llama burbujas de replicación. La ADN polimerasa va a comenzar a poner nucleótidos complementarios a cada una de las cadenas, pero eso tiene ciertas condiciones bioquímicas. La primera es que una clase de ARN polimerasa debe reconocer una secuencia especial, pequeña, de nucleótidos de ARN. A eso es a lo que se le conoce como primer. En algunas revisiones dice primer cebador o cebador 1. Un cebador es una secuencia pequeña de ARN, de nucleótidos de ARN, que le va a indicar a ADN polimerasa por dónde se debe comenzar a buscar nucleótidos complementarios a estos y ubicarlos frente a las cadenas. ¿Dónde busca esos nucleótidos complementarios? En las reservas celulares. Y una cosa importante, recuerden que desde Watson y Crick también se explicó que una de las cadenas de ADN está en dirección 5'3, mientras que la otra es antiparalela, es decir, está en dirección contraria. ¿Eso por qué es importante? Porque el primer que se forma primero va a permitir que ADN polimerasa vaya poniendo nucleótidos de manera secuencial y seguida en la cadena que está en dirección 5'3. Por tanto, esta cadena siempre se va a ir completando de manera más rápida que la otra. Por eso a esta se le dice cadena rezagada y a la otra se le dice
cadena primaria o cadena líder, también se le puede llamar. Entonces ADN polimerasa, aquí como estoy en la dirección 5,3, va buscando el nucleótido complementario. Si aquí iba adenina, pues va buscando timina y lo va ubicando. Timina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, timina, timina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina, de manera continua. Ese es un proceso bioquímico que obedece a la posición de los carbonos del azúcar. Y el primer pues va indicando y se va moviendo en esa dirección. Por eso le queda fácil a ADN polimerasa ir ubicando los nucleótidos complementarios. En la cadena contraria, lo que ocurre es que ADN polimerasa no puede ubicar los nucleótidos de manera continua porque no están en la dirección de los carbonos, están en dirección contraria. Entonces, el primer se puede formar en una posición diferente y esta cadena se va a ir complementando, sí, se va a ir complementando gracias a ADN polimerasa, pero se va a hacer de a fragmentos, de a pedacitos. Entonces, por ejemplo, ADN polimerasa puede buscar timina, que complementa esta adenina, y guanina, y tiene solo ese fragmento. Luego puede buscar acá guanina, el que corresponde a este. Más adelante puede buscar citosina, el que corresponde a este, y así sucesivamente. A esta por eso se le llama rezagada. Y a ese proceso de ubicar los nucleótidos se le llama elongación. Cada uno de estos fragmentos recibe el nombre de fragmentos de Okazaki. Aquí voy a dejar la sigla, fragmentos de Okazaki. Okazaki es el señor, el científico, es un japonés que se dio cuenta que esto funcionaba de esa manera. Finalmente, cuando todos los fragmentos estén completos, pero así separaditos por pedazos, la enzima ADN ligasa, por eso se llama ligasa, se va a encargar de unirlos, de complementarlos hasta que ellos formen una cadena continua. ¿Ok? Hasta que ellos formen una cadena continua. Finalmente, si uno compara esta cadena con esta que se ha formado, fíjense en la correspondencia de las bases y nos vamos a dar cuenta que son dos secuencias exactamente iguales. Exactamente iguales. Perdón, esta de acá. Cuando se ha terminado todo el proceso, cuando se ha terminado todo el cromosoma y todos los demás cromosomas, finalmente vamos a obtener dos moléculas, dos cadenas de ADN. Esta va a constituir una, esta va a constituir la otra, pero las dos van a quedar exactamente iguales. Y el proceso de duplicación del ADN recibe el nombre de semiconservativo. ¿Qué significa semiconservativo? Si ustedes se fijan en esta parte que hemos explicado, esta cadena conserva la cadena original 3,5, mientras que esta conserva la cadena original 5,3. Entonces tiene una original y la nueva que hizo ADN polimerasa, y aquí igual, conserva la original, la que estaba en posición contraria, y una nueva que hizo ADN polimerasa. Finalmente tengo dos cadenas idénticas, cada una con una hebra original y una hebra nueva. A ese proceso se le llama semiconservativo y es importante porque evita la posibilidad de mutaciones. Cuando esto ocurre, estas dos cadenas de ADN se van a ver así en el cromosoma, que es lo que nosotros llamamos un cromosoma duplicado, o sea, un cromosoma en forma de X. El ADN se vuelve a condensar y lo observamos así, por ejemplo, durante el proceso de mitosis, cuando los cromosomas están sufriendo o pasando por las fases de metafase, anafase y luego telofase, que es cuando los dos se separan.